Hola chicas y Jesús, vamos entonces hoy día a hacer la clase del desarrollo cognitivo. Ya la decidí hacer de esta forma porque así puedo incluirle los videos para que no tengan problema con el tema del audio y poder revisarlo con claridad. Ya, a ver, entonces estamos hablando de la segunda infancia, de esta etapa que va desde los 2, empezando los 3, ¿cierto? Hasta los 6 años aproximadamente. ¿Y qué ocurre? Que yo les contaba que de acuerdo a la teoría de Jean Piaget, los niños pasan por distintas etapas. Ya dentro de estas etapas, la etapa anterior, de acuerdo a este tipo de desarrollo, ¿cierto? Que tiene que ver por lo que va pasando en su cabeza y sus procesos mentales, en la etapa anterior los niños conocieron el mundo que los rodea a través de dos habilidades principales, ¿cierto? A través de lo sensorial, que tenía que ver con el tacto, ¿cierto? La vista, el olfato, los sentidos, ¿cierto? Probablemente el echarse las cosas a la boca. Y también con el desarrollo motriz, que tenía que ver con todo lo que es el movimiento, por lo tanto al niño le permite ser mucho más autónomo y alcanzar cosas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el desarrollo cognitivo anterior se ve marcado por esta etapa. Y en la medida de que el niño va creciendo hacia los 2 años, ahora es mucho más capaz de realizar acciones con una meta definida, poder intervenir en el mundo y empezamos a ver que hacia el final de la etapa anterior, los niños ya son capaces de tener algo que se llama representaciones mentales, que son las ideas que nosotros tenemos acerca del mundo que nos rodea, ¿cierto? Y también con ello la capacidad de imaginar. Entonces, ¿qué ocurre en esta etapa? La etapa que vamos a ver a continuación, de acuerdo a la teoría de Jean Piaget, se llama etapa preoperacional. Es la segunda de las 4 etapas que él plantea y dice acá que va desde, claro, desde el final de los 2 años hasta los 7. Y en esta etapa, lo que dice Jean Piaget es que de partida no es una etapa tan distinta, o sea, no es que porque el niño cumpla de 2 a 3 años vaya a cambiar demasiado, ¿cierto? Esto va de forma continua. Entonces lo que empieza a ocurrir es que, claro, la forma que tienen de pensar los niños de todas formas está muy ligada, o sea, se parece mucho a la forma anterior. ¿Cuál era la forma anterior? Conocer el mundo que los rodea a través de las experiencias de tipo física, ¿cierto? Conociendo el mundo que los rodea a través de el tacto, ¿cierto? De echarse las cosas a la boca, de querer jugar, tocar todo, ¿cierto? Entonces, en esta etapa, mucho de eso se mantiene. Los niños todavía quieren tocar todo, todavía necesitan sentir las texturas de las cosas. Sin embargo, su sentido a esta etapa, al final de los 2 años, ya están desarrollados. Por lo tanto, eh, todo lo que tiene que ver con la estimulación sensorial probablemente sean características que nosotros tenemos que potenciar en la etapa anterior. En esta etapa, lo que necesitamos poder estimular tiene mucho más que ver con lo que está ocurriendo dentro de su cabeza, o sea, cómo el niño está interpretando el mundo que ya conoce y que está conociendo. ¿Qué pasa entonces en esta etapa? Que los niños aumentan mucho su capacidad de representación mental. ¿Qué es la representación mental? Dijimos entonces, son las ideas que nosotros tenemos acerca del mundo. O sea, cuando alguien me dice ampolleta, yo me imagino, ¿cierto? Esta cosa que es redonda, que tiene una cosita, ¿cierto? Que se encaja y que al prenderlo prende luz, ¿sí? Si se fijaron, no estamos mirando una ampolleta, pero con la pura idea que dijimos, ¿cierto? Ya nos podemos imaginar aquello que es. Tiene que ver obviamente con el desarrollo del lenguaje, porque en la medida que los niños adquieren mucho más lenguaje, también adquieren el poder darle nombre, ¿cierto? A las experiencias, pero la representación mental en realidad, chiquillos, tiene que ver como con es como que si el cerebro fuera un puzzle y nosotros le vayamos dando nombre a esas piezas de ese puzzle, y nombre y forma. De esa forma, de esa manera, ¿cierto? Los niños en su cabecita pueden entender a qué nos referimos cuando le decimos que estamos hablando, por ejemplo, de una ampolleta, ¿sí? Entonces, es como la representación mental representaría las ideas que nosotros tenemos de distintas situaciones. Entonces, mientras más edad y mientras más estimulación en este sentido, más ideas el niño va acumulando en su mente y eso le permite tener un mayor repertorio de respuesta también, ¿ya? ¿Qué empieza a pasar? Que como esto ocurre en el ámbito de la imaginación y de lo que ocurre internamente, se va a fortalecer el desarrollo del juego de fantasía, ¿ya? Y algo que es súper interesante que es el uso de los gestos simbólicos. Los simbolismos
son aquellas expresiones que nosotros utilizamos para referirnos a algo, sin necesariamente que tengamos eso enfrente, ¿cierto? Entonces, el juego de fantasía de alguna forma nos ayuda a eso. Ayuda a que los niños imaginen, que vayan ampliando su repertorio y que también nos muestren a través de este juego, ¿cierto? Y de esta fase, aquello que ellos están conociendo. Sin embargo, en esta etapa también ocurren cosas que los niños no pueden lograr. Por ejemplo, les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, no porque sean egoístas, sino que porque mantienen su propio punto de vista. Todavía no han desarrollado la capacidad de mirar las cosas de distintas perspectivas. Eso va a ser una habilidad que la van a empezar a desarrollar en esta etapa, pero que va a tomarse un tiempo, ¿ya? Y por lo tanto pueden ser muy fácilmente engañados porque no ven más allá, no ven la intención mala, por ejemplo, de las cosas, sino que como ven un solo punto de vista, cuesta distinguir, ¿ya? Y vamos a ir viendo a través de unos videos también cómo es que en el fondo se da esa perspectiva. Por eso es que muchas veces se da esto de que el niño dice, pero es que yo quiero jugar porque es mi juguete y yo no lo quiero compartir porque era mío, ¿cierto? Y les cuesta mucho generar como esa actitud de repente, ¿ya? Entonces, en la medida que ellos van creciendo y van adquiriendo esta habilidad, también es porque su cerebro es capaz de pensar de distintos puntos de vista. En esta etapa preoperacional, el niño le va dando una interpretación entonces cada vez más diferente al mundo, ¿cierto? Implica como cada niño concibe y aquí se va a ir notando cada vez más las diferencias de cada niño, ¿cierto? Cómo han sido criados, se va a ir notando mucho más em, la familia, ¿cierto? Se va a ir notando mucho más el barrio, el entorno, los momentos también históricos. Todo eso va a ir cada vez notándose porque y va a depender de eso, ¿cierto? La interpretación que el niño tenga, ¿ya? Pero sí es un suceso más o menos universal el poder decir que los niños en esta etapa actúan como pequeños científicos. ¿Por qué? Porque son muy curiosos, porque quieren probar el mundo que los rodea, quieren seguir conociendo este mundo, ¿cierto? Quieren probar las posibilidades que existen, ya quieren conocer conceptos, generan teorías de aquello que les ocurre, o sea, de repente los niños dicen, no, es que él se cayó porque es un niño malo, ¿sí? Y como que uno se ríe y dice, Es increíble cómo generan estas cosas, ¿cierto? Pero en realidad tiene que ver con eso, con que ellos están probando las opciones del mundo, están conociendo cosas mucho más internas, ¿cierto? No solamente la forma de las cosas, sino que las intenciones de las personas, lo importante que son los valores, por ejemplo, como el ser compañerismo, ¿cierto? El respeto, etcétera. Entonces, ya van adquiriendo muchos hábitos y eso también les enseña una estructura de cómo funciona el mundo y de esa forma ellos van creando cierta lógica, ¿ya? De cómo funcionan las cosas. Entonces, hay una actividad que es muy importante que se desarrolle en esta etapa. A mi juicio, es la habilidad más relevante que se tiene que fomentar y estimular en esta etapa, que nosotros denominamos función simbólica. Ya la función simbólica está relacionado con esto que ya les había adelantado, ¿cierto? Que tiene que ver con el uso de los símbolos, ¿ya? Y los símbolos son aquellas cosas que nosotros utilizamos para referirnos a algo, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía que el denominativo ampolleta tiene que ver con este artefacto que nos permite iluminar, ¿cierto? Pero si yo les digo qué significa el número 2, ¿sí? La mayoría me dice es eh, dos cosas, ¿cierto? Son dos. ¿Qué sería dos? ¿Sí? Pero ok, el 2 es un símbolo, ¿cierto? Un dibujito que empieza por un lado, ¿cierto? Que algún niño podrá decir parece un pato, ¿cierto? Probablemente lo ligamos a eso, ¿ya? Pero esa figura, ¿cierto? Que hoy día nosotros sabemos que tiene un nombre que se llama 2, simboliza una cantidad y simboliza que probablemente en un lugar existan dos cosas iguales o dos cosas que están ahí, ¿ya? Entonces, la función simbólica tiene que ver con utilizar cosas como si fueran otras, ¿ya? La capacidad de usar símbolos, dice acá, a las que las personas le dan un significado. Y muchas veces hay niños que, ustedes mismas notarán, que le ponen nombres propios a cosas, ¿cierto? De repente es muy gracioso como ellos le agregan un nombre a alguna característica, ¿cierto? Que tiene significado para ellos, pero que en su lenguaje, como están adquiriéndolo, ¿cierto? Significa algo en particular, ¿ya? Entonces, los símbolos también
no solamente tiene que ver como con esta capacidad de ponerle nombre a las cosas y nombres como creativos, sino que también con la capacidad de comunicarse y con la capacidad de poder imaginar, ¿ya? Entonces, como sale en este dibujito, ¿cierto? Este niño está leyendo, está mirando un libro, pero a la vez está imaginando múltiples figuras, ¿cierto? Que él ya tiene guardado en su cabeza, ¿sí? Los símbolos nos ayudan mucho más a tener más físicamente presentes experiencias aunque no las tengamos, porque por ejemplo ese niño puede incluso jugar a los aviones, pero a lo mejor nunca en su vida se ha subido a un avión, ¿cierto? Entonces, esa es como lo interesante. O ahí sale un planeta, por ejemplo. Nunca ese niño probablemente ha visto un planeta, no sé, ni siquiera por un telescopio, probablemente, pero como ya tiene la noción de dónde está, que está en el universo y qué sé yo, puede jugar a los planetas, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a notarse dónde nosotros podemos observar esto? En el juego, ¿ya? Y aquí en esta etapa, entonces, que esto yo lo sitúo como parte del desarrollo cognitivo, el desarrollo del juego que se llama simbólico, ¿sí? También le podemos llamar juego simulado, juego de fantasía, juego dramático, imaginativo, porque en el fondo tiene que ver con esta capacidad de imaginar, como sale aquí en la imagen, ¿cierto? Estos niños que están jugando arriba de un lápiz, ¿cierto? Que es algo que en la vida real es imposible, pero que ellos sí pueden jugar. Entonces, lo divertido de esto es que el juego empieza a ser una herramienta comunicacional, empieza a ser una herramienta a través de la cual los niños pueden aprender, pero no solamente porque uno tiene como pegada esa frase que dice, no, que los niños aprenden jugando. Sí, pero ¿por qué aprenden jugando? Porque el juego te da muchas opciones de poder eh, como errar, ¿sí? Cuando uno se equivoca en el juego, por ejemplo, imagínense si uno está jugando a la muñeca, a las muñecas, y uno dijo una frase que está mal, uno dice, ay, me equivoqué, no importa, y vuelvo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que no genera ninguna consecuencia en la vida de alguien, porque es juego, esa es la gracia que sea juego. De hecho, muchos niños que de repente llegan y dicen algo y su forma de pedir perdón es decir, es que era de broma, ¿cierto? Era de juego. Y claro, tiene que ver con eso, porque el juego otorga esa posibilidad a los niños de experimentar, de seguir experimentando. Entonces el juego simbólico a veces se lleva a estas ocasiones de la vida cotidiana y a nosotros nos muestra mucho de cómo ese niño vive cosas. ¿Sí? Por ejemplo, a través del juego, muchas veces de típico juego de la mamá y el papá, de jugar a los perritos y los gatitos, de jugar a los roles de juego, ¿cierto? Nos da otorga a nosotros los adultos mucho conocimiento de cómo los niños ven el mundo que los rodea, ¿cierto? De cómo son las relaciones en su casa, porque si el niño juega a la mamá y el papá y juega todo el rato a que el papá le pega a la mamá, algo me estará comunicando ese niño, ¿cierto? Por lo menos que él tiene súper normalizado violencia, por ejemplo, ¿cierto? Si otro niño juega a que todo el día hay que estar en brazos, ¿cierto? También me mostrará a lo mejor que hay un desarrollo mucho más ligado a un apego más ansioso probablemente. Entonces, el juego es una herramienta y también es una habilidad, ¿cierto? Y se llama simbólico porque podemos usar cosas que no necesariamente corresponden porque lo simbolizamos. Y entonces un niño puede jugar a los autitos con cajitas de fósforo, por ejemplo. O una niña puede jugar a las muñecas sin muñecas y puede hacer que la muñeca sean dos tarritos, ¿cierto? Y jugamos a las muñecas y qué sé yo, ¿ya? Entonces, en la medida, estos típicos juegos que hacían de jugar, de hacer comiditas con arena, efectivamente todos sabíamos que la arena no era comestible, ¿cierto? ¿Y qué hacen los niños? Hacen como que se las echan a la boca, pero no se las comen, porque saben que es un símbolo. La arena en ese momento no es arena, sino que es un símbolo que está reflejando, ¿cierto? Lo que ellos quieren. Y esa arena puede transformarse además en muchas cosas. Entonces es un juego súper mágico, ya súper de fantasía y que efectivamente va a dar muchas luces de cómo después los niños van a entender el mundo, las relaciones que corresponden con el mundo. Entonces es un juego que es muy enriquecedor y que es absolutamente necesario de poder estimular. Entonces, por eso es que es recomendable que en las aulas existan rincones del juego, rincones sobre todo ligados a roles, por ejemplo, a roles importantes en la casa, y donde además podamos nosotros interpretar esto de la mirada del género, ¿cierto? De que todos podemos barrer, todos podemos jugar a las muñecas, no solo las niñas, ¿cierto?
todos podemos jugar a construir, las niñas también. Entonces, como que estos símbolos de alguna forma nos ayudan, ¿ya? Y nos dan a interpretar cosas. Jugar a los disfraces, por ejemplo, es un súper símbolo y puede ser súper útil, ¿ya? Bueno, de la mano con esto entonces es que también empiezan a desarrollarse otras habilidades en los niños, ¿ya? Lo primero que vamos a ver acá tiene que ver con la capacidad de categorizar. ¿Qué es categorizar? Si se fijan, la palabra viene de categorías y las categorías son distintas fases que puede tener algo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, esto tiene que ver con la capacidad de clasificar. Los niños acaban entendiendo que tener dos perros no es lo mismo que tener dos gatos, ¿cierto? Son animales diferentes que tienen distintas características. Ahí hay dos categorías, ¿cierto? Son animales, pero tienen dos categorías distintas, ¿sí? Esa habilidad, antes como que todo da lo mismo y ahora como que empezamos a especificar, ¿cierto? Cada vez con mayor detalle. Por otro lado, y una habilidad que es bastante interesante, tiene que ver con la comprensión del número, ¿ya? Los niños acá, como ya aprenden esto de simbolizar, de ponerle nombre a un símbolo, porque en el fondo es un símbolo, ¿cierto? Es una letra suelta, por decir algo, es como una imagen, es una figura, que en este caso se parece a un pato, por ejemplo, en el caso del número 2, ¿cierto? Pero que luego con el tiempo el niño va entendiendo que eso significa una cantidad y esa capacidad de tener noción de cantidad nos ayuda bastante, ¿ya? Y permite que a los niños cuantifiquen, ¿cierto? Permite que los niños encuentren un sentido a la cantidad. Yo les voy a mostrar ahora un video donde podemos observar eh, cómo es que para los niños esta habilidad a veces es un poco difícil. Difuso a esta edad tan temprana. Esto es lo que pasa si los mismos caramelos ocupan más espacio. A Fíjense mí lo me que va a gustan ocurrir. todos los caramelos. A mí también. ¿Son ricos? Hombre, yo creo que sí. Mm. Mira, Me lo voy a comer todo yo. todos tú, ¿no? Que te pones malo. A ver, ¿Son caramelos de comer? voy a poner esto aquí. ¿Se puede comer? Voy a poner los míos, ¿No ¿vale? se puede comer? Luego. ¿Y los Esos son míos? los míos. Puedes poner los tuyos también. Quiero que tú cojas los tuyos, pero que cojas el mismo número que yo, ¿vale? Para que tengamos los mismos. El 3. El 8. El 7. El 9. Así se me olvida el amarillo. Recuerda, Tessa, que tenemos que tener el mismo número de caramelos tú y yo. Pues estos que han sobrado los voy a meter en el bote. Ya está. ¿Tenemos los mismos? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, genial. Entonces, ¿tenemos los mismos? Pues yo creo que tú tienes más que yo. Yo que tú tienes 1, 3, otro. Y el mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8. ¿Y quién tiene más entonces? Yo. De Tessa hemos visto cosas muy interesantes. Por supuesto, la serie numérica la cuenta a su manera, repitiendo, pero sabe que se trata de contar, aunque lo haga mal. Y por otro lado, pues muestra claramente que es más el espacio que ocupan los objetos que digamos, el número de objetos que hay en cada fila. ¿Te parece buena idea que cuentes los míos? A ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. ¿Y tú cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 25, 26. ¿Tú crees, Eric, que tenemos el mismo número de caramelos tú y yo? Sí. Claro, esta es la primera técnica lógica que utiliza un niño para hacer dos conjuntos iguales. Lo cual no quiere decir, vamos a ver qué pasa con él, que luego diga que hay lo mismo si estiramos una fila. Vamos a intentar tener los mismos, ¿vale? ¿Ahora sí tenemos los mismos? Tenemos los mismos. ¿A ti qué te parece? ¿Quién crees que tiene más? Ya está. Genial.
¿Ahora tenemos los mismos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué piensas si hago esto? ¿Quién tiene más? Tú. ¿Quién tiene más, tú o yo? Yo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Quién crees que tiene más? ¿Yo? ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Entonces? Pues estas. Lo que el niño tiene que llegar a comprender es que cuando dices hay 7, eso se llama el valor cardinal de un conjunto, lo que estás diciendo es que hay 7 elementos de algo. Da igual cómo estén colocados, que estén metidos en una caja, que estén dispersos por el espacio, eso da igual. Hay 7. Y 7 elementos de algo es lo mismo que 7 elementos de otra cosa. El valor 7 es el mismo. ¿Quién tiene más de los dos o tenemos los mismos? ¿Yo tengo más? Ajá. ¿Por qué los has movido? Ah, y si los pongo así, entonces tengo más. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. ¿Sí? Pues sí. Es muy interesante ver que los niños, una y otra vez, cuando les pregunta a Sergio, pero hay lo mismo, en tu fila y en la mía o en alguna hay más, vuelven a contar. Y eso nos indica que no tienen todavía la comprensión de la cardinalidad. Los dos tenemos 7. Vale, si yo los pongo juntos, ¿seguimos teniendo los mismos? ¿O alguien tiene...? ¿Sí? Y si los pongo súper separados como así, mira, ¿seguimos teniendo los mismos? Sí. Mira. 1, 2, 3, 4. Digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro. Marisol es un ejemplo muy interesante de un nivel de transición, como lo llamamos los psicólogos evolutivos. Seguramente si seguimos preguntándole y haciéndole que tome conciencia de que separar o juntar los caramelos no implica cambio de número, terminará adquiriendo la noción. Pero es que Vamos. me encanta comer caramelo. Pues que te voy a dar uno ahora cuando terminemos, ¿vale? Vale. El de plátano. Bien, chicas. Y la noción del número es bastante divertida. Les voy a mostrar también, este es un caso de uno de estos niñitos que es muy excepcional porque él tiene una noción de los números mucho más Como hemos visto que elaborada. Erika a lo largo de todos estos días tiene una obsesión por los números, se le ha planteado la siguiente actividad. Consiste en sacar unas tarjetas de una caja sin que el niño tenga acceso visual a ellas y tiene que ir sacando primero un par de ellas para construir diferentes números. Se llama el número misterioso. Sí. Tiene 82, el 0, el 6, el 7, el 5, el 8, el 9 y el 1. Es verdad, se pueden hacer muchísimos números. Para empezar a jugar tienes que meter la mano por aquí y sacar una tarjeta. Los niños no dejan de sorprendernos. Una sencilla actividad vuelve a sacar a la luz algo realmente magnífico. 2. ¿Es el número 2? Sí. ¿Cuántos dedos sacas con ese número? Muy bien. Ahora necesito que saques otra. Vale. Genial. El 3. El 3. Con estas dos que tenemos, ¿cuál es este número? 23. Muy bien. ¿Tú crees que podemos hacer otro número con estas dos tarjetas? Sí. ¿Cuál? Pues el 32. ¡Qué bien! Cojo otra tarjeta. Me las voy a quedar, ¿vale? Vale. Y ahora saca otras dos. Una. Muy bien. A ver si sacas otra. La tienes. 5. Es el 5. Y saca otra tarjeta más, por favor. ¿Cuál es ese? El número 3. ¿El número 3? ¿Y ahora qué número tenemos? 513. 513, genial. Oye, ¿tú crees que podemos hacer otro número diferente con esas tarjetas? Sí. A ver. Anda, es verdad. ¿Y ahora cuál es?
531. Fantástico. Y así voy a hacer 351. Además, hace las combinaciones, sabe perfectamente. Y así 153. Muy bien. Y así. Este es un número muy difícil. ¿Es muy difícil? A ver, ¿cuál es este? 1335. ¡Wow! Genial. Eres muy listo. 1533. Significa un desarrollo muy precoz. A nivel lógico-matemático. Claro, A de ver. conocimiento numérico. Sí. De conocimiento numérico. No sé hasta qué punto, acuérdate que no tenía la conservación del número, que también eso es muy interesante. O sea, es un niño con un enorme conocimiento numérico, pero todavía está en el nivel, como el resto de niños, de no entender la cardinalidad. Genial. ¿Y así? 5133. ¡Wow! Eres un genio. Eric tiene un conocimiento del mundo del número impresionante para su edad. Pero lo que es muy interesante desde el punto de vista del desarrollo es que a pesar de ese enorme logro e interés que tiene por el número, le falta todavía comprender nociones básicas relacionadas con el número. Todavía es muy pequeño, va a tener que seguir los pasos evolutivos que siguen todos los niños para llegar a comprender esas nociones que son lógico-matemáticas. Bien, chicas, ustedes pudieron observar entonces en este video, en estos dos videos que corresponden a una serie española que se llama La vida secreta de los niños, y a mí me gusta mucho porque es como una especie de reality show donde están los niños, ¿ya? Y los dejan por un día, ¿cierto? En una casa, solos, sin la supervisión de un adulto, y en algunos momentos hay un adulto, como en el caso de acá, ¿cierto? Que había un adulto que lo ayudaba a contar, ¿ya? Pero la mayoría del tiempo están solos y los muestran cómo ellos interactúan, hay cámaras por todos lados y está como tras bambalinas, digamos, este equipo de esta psicóloga con un profesor, ¿cierto? Que están evaluando todo el tiempo y mostrando, ¿cierto? Las habilidades. Entonces es absolutamente muy bonito para poder educar y aprender, ya así que la que tenga más tiempo y pueda revisar algunas cosas es súper interesante. Pero lo que nos mostraba entonces, pues estos niños tienen 3 o 4 años ya, es sobre el desarrollo de sus habilidades, ¿cierto? Esta comprensión del número y como lo veíamos en estos dos videos, efectivamente la cantidad, la cardinalidad, ¿cierto? La que tiene que ver con el valor que tiene un número, cuesta mucho a veces de entenderlo y no así de repente el símbolo, ¿cierto? Eric era muy, muy hábil para poder ver los símbolos, ¿cierto? Y poder conjugarlos. Sin embargo, la cantidad, cuando estiraban, ¿cierto? Estos caramelos en las dos filas, de repente ahí costaba, ¿ya? Bueno, entre estas habilidades entonces también está este pensamiento mágico, que son las formas que tienen los niños de explicarse el mundo que los rodea, ¿ya? Otras habilidades cognitivas relevantes son el principio de conservación, que tiene que ver mucho con esto que veíamos ahí de los caramelos. Si se fijaron en los caramelos, cuando ellos le decían que habían dos cantidades iguales, estaban las dos filas de caramelos, ¿cierto? Y los niños las ponían como parejitas para que estuvieran iguales. Sin embargo, ¿qué ocurría cuando el profesor ahí estiraba una de estas corridas, ¿cierto? El niño perdía esta noción de que los objetos dejaban de ser iguales, dejaba de haber la misma cantidad cuando habían estas alteraciones. De hecho, por ejemplo, esta conservación también se observa si uno, por ejemplo, tiene dos recipientes, por ejemplo, un vaso largo y otro vaso que es más ancho, y le pone la misma cantidad de agua, lo más probable es que los niños en esta edad digan que el vaso que tiene más cantidad es el vaso largo, porque a simple vista la apariencia los engaña, ¿ya? Entonces, como que en esta etapa todavía se dejan llevar por esas cosas. Y otra característica que aparece acá dice egocentrismo, ¿ya? Y el egocentrismo, para poder entenderlo, tiene que ver con esta capacidad de las personas en realidad no es una capacidad, sino que es como de centrarnos en nosotros mismos, de pensar en nosotros, pero el egocéntrico no necesariamente es una persona egoísta, ya hay como distintas formas de ser egocéntrico. Y en esta etapa el egocentrismo, o sea, el centrarse en uno mismo,
no tiene que ver con ser egoísta y con ser mala persona, sino que tiene que ver con que la cabeza del niño, la forma de pensar, no está preparada todavía para asumir puntos de vista diferentes. Por lo tanto, lo más probable es que el niño siempre se refiera desde el punto de vista de cómo él lo está mirando, ¿ya? Y no desde el punto de vista de otras personas. Entonces, muchas veces eso también lo puede llevar a errores. Y de la manito con de esta habilidad viene una habilidad que se llama teoría de la mente. Ojo que este es el nombre de la habilidad, no es una teoría que planteó algún caballero, ¿ya? Se llama así, se llama teoría de la mente. Y la teoría de la mente tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de poder entender que los otros también piensan distinto. En el fondo, esta habilidad es como muy precursora de la empatía, porque tiene que ver con la capacidad de entender en mi cabecita que el otro que está al otro lado ve el mismo objeto desde otro punto de vista, ¿sí? Esta teoría de la mente, en el fondo, es porque se llama así, porque se refiere a que el niño tiene una teoría de la mente del otro, o sea, se puede imaginar cómo el otro piensa, ¿ya? Y esta habilidad recién se empieza a dar a partir de los 4 años, o sea, si nosotros tratamos de hacer un ejercicio con un niño de 2 años, lo más probable es que el niño de 2 años va a ser muy egocéntrico, va a tener solo su punto de vista, le va a costar mucho pensar en que el otro tiene un punto de vista diferente, ¿ya? Pero después de los 4 años esta habilidad empieza a ser cada vez más notoria. Y les voy a contar que los psicólogos evolutivos en esta línea, para poder medir si los niños poseen esta habilidad o no, realizan unos experimentos que yo les voy a contar, les voy a mostrar acá en el video, a ver si lo podemos entender. La mente humana, la lectura del pensamiento. ¿Podrá esta niña de 3 años observar las cosas desde el punto de vista de otro? ¿Puede sacar deducciones de los pensamientos de otros? ¿Puede identificar el engaño? ¿Quién es esta? Sally. ¿Sally? Mira, va a meter la piedra en la cesta. ¿Estás lista? La tapamos. Muy bien. Y ahora Sally se va al jardín a jugar. ¿Cómo haces tú? Muy bien. Se marcha. Se ha ido a jugar fuera. Y mientras está jugando, la traviesa Anne viene y saca la piedra fuera de la cesta. Mientras Sally está fuera, la tramposa Anne va a esconder la piedra de Sally. Sigamos. Entonces Anne viene aquí. ¿Sabes lo que pasa? ¿A dónde se fue Sally? Se fue a jugar fuera. Aquí viene, ha vuelto. Y va a buscar su piedra favorita. ¿Dónde va a buscar ahora Sally su piedra? Creo que la busca aquí. ¿Crees que Sally va a mirar ahí? ¿Por qué crees que va a mirar ahí? Para que la encuentre. Ahí es donde estaba. Muy bien. Los investigadores han descubierto que a los 3 años un niño es incapaz de atribuir acciones, motivaciones y opiniones a otros. Pero a los 5, el cerebro del niño ha desarrollado la capacidad para penetrar en la mente de otro. Esta es Sally. Sally ha vuelto de jugar. Y va a buscar su piedra. ¿Dónde va a buscar su piedra? Va a buscar en... ¿Dónde va a buscar? ¿En la cesta? En la cesta, muy bien. Vamos a dejar que busque en la cesta. ¿Por qué ha buscado en la cesta? Porque la piedra tenía que estar ahí, pero Sí. no estaba. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la piedra? ¿Te acuerdas? Sí, muy bien. Varía de un niño a otro, pero generalmente se cree que la etapa de los 4 años es una especie de línea divisoria, en la que surge esa particular y refinada teoría de la habilidad mental. ¿Ven? Entonces en el fondo aquí muestra la perspectiva de 2 niños, uno de 3 y uno de 5, en el cual la primera le costó mucho ponerse en el lugar de otra persona que estaba mirando la misma situación. Entonces, claro, ella decía que la piedra estaba en el último lugar donde la dejamos porque ella la estaba mirando, ¿cierto? Pero le cuesta pensar que esa muñequita se había ido y no tenía por qué la muñeca saber dónde había quedado la piedra, así que después la cambiamos, ¿cierto? Entonces eso, ticas, en el fondo se traduce en que a veces los niños les cuesta compartir, les cuesta ponerse en el lugar del compañero, les cuesta entender cómo piensa el otro, y esto tiene que ver mucho con que aún no han desarrollado esta famosa teoría de la mente, ¿ya? Entonces también lo podemos ver en ese tipo de conductas. Bien, para continuar, otra de las habilidades cognitivas relevantes de esta etapa es el desarrollo de la memoria, ¿ya?
La memoria se empieza a generar a partir de los 2 años de edad. ¿Por qué? Porque previamente el cerebro está desarrollando otro tipo de habilidades y recién a partir de los 2 años nosotros podemos empezar a tener memoria genérica, ¿ya? Sin embargo, hay un tipo de memoria que se desarrolla mucho antes, al momento de nacer, que es la memoria procedimental, aquella memoria que tiene que ver con aprender cosas. Por ejemplo, si no existiera ese tipo de memoria, los niños no serían capaces de tomar, por ejemplo, la mamadera. Cada vez que aprendieran a tomar mamadera tendrían que volver a aprender nuevamente, ¿cierto? Entonces, claro, en ese mecanismo de aprendizaje obviamente está involucrada la memoria, pero esta memoria que tiene mucho más que ver con aprender ciertas rutinas, aprender situaciones como eventos familiares, ya se empieza a formar, a consolidar a partir de los 2 años, ¿ya? Esta memoria episódica en la cual las personas pueden recordar eventos en particular, es más bien temporal y va a depender obviamente del tipo de recuerdo. Por eso es que hay personas que se acuerdan de eventos súper chiquititos y otros no, ¿ya? Y la memoria autobiográfica, que en el fondo son cosas muy relevantes para mí en mi propia historia, ya recién entonces empieza a formarse entre los 3 y los 4. Entonces de esta forma es muy relevante y es posible que las personas tengan los primeros recuerdos formados recién desde los 3 años en adelante. Es muy raro que alguien posea recuerdos más chiquititos, ¿ya? Y posiblemente si alguien tiene algún recuerdo, sea un recuerdo más bien implantado, o sea como que me hablaron mucho de lo que pasó en esa época, vi fotos de esa época, pero no necesariamente una vivencia que yo mismo realicé, ¿ya? Hay otra actividad que yo voy a situar como parte del desarrollo cognitivo porque de alguna forma, así como el juego, ¿cierto? Nos va a contar mucho de la mente y la parte física también del niño, es el dibujo, ¿ya? Y hay un caballero que se llama Lowenfeld, que él propone que existiría una teoría a partir de la cual los niños pueden aprender o adquirir esta habilidad de dibujar y que claramente tiene que ir en sintonía con las habilidades motoras. Ya como lo vimos anteriormente, tiene que ir en sintonía con las habilidades motoras finas y las habilidades motoras gruesas. Ya en este sentido aparece una habilidad aparecen 3 etapas que podemos distinguir. La primera se llama garabateo. El garabateo se da entre los 2 y los 4 años, ¿ya? Luego la siguiente etapa se llama etapa preesquemática, que va a continuar durante la etapa que nosotros estamos revisando. Y la siguiente etapa, bueno, hay más, pero la siguiente es la etapa esquemática. Y esa etapa esquemática probablemente va a ser mucho más característica de la etapa posterior, que sería la tercera infancia, ¿ya? Pero de alguna forma se las voy a contar para que tengamos la noción completa, digamos, de qué significa, ¿ya? El garabateo es la primera etapa y no tiene que ver con el decir garabatos, sino que tiene que ver con el escribir garabatos. Los garabatos son algunas cosas sin sentido, ¿ya? Por lo tanto, el garabateo tiene que ver con esto, con dibujos que no tienen mucho sentido. Y este garabateo tiene 3 etapas. El primero es un garabateo desordenado, donde nosotros podemos observar a niños que dibujan, por ejemplo, pero que no hay mucho control de los movimientos, que rayan simplemente, que el brazo lo mueven completo, ¿cierto? Todavía la habilidad motriz fina no está bien desarrollada, por lo tanto pueden hasta romper la hoja, ¿ya? No hay interés por el color tampoco, simplemente hay un interés incipiente por expresar algo en una hoja o muchas veces ocurre que no es en una hoja, ¿ya? Luego viene un garabateo de tipo controlado, donde también se observan estas rayas, ¿cierto? Estas cosas que no tienen mucho sentido. Ya a veces hay más interés por el color, uno puede observar que hay niños que utilizan mucho más un color que el otro, hay mucha más conciencia de que los movimientos afectan el papel, entonces intentan ser cuidadosos, sin embargo, este dibujo tampoco tiene mucho sentido. ¿Ya? Y finalmente el garabateo con nombre, que sigue siendo un dibujo sin definir, ¿cierto? Con poca claridad, donde utilizamos los colores que queremos, pero no hay concordancia, o sea, no tiene mucho sentido lo que están dibujando, pero sí tiene nombre, ¿ya? Y podría ser como lo vemos en estas imágenes, ¿cierto? En una de estas imágenes se observa, ¿cierto? Que hay una que es mucho más rayada, que la hoja está casi rota, ¿cierto? Que es la del lado derecho, ya donde no hay preferencia por el color, en cambio por la otra es mucho más controlado. Si se fijan, incluso hay tendencia a dibujar algo similar a círculos
o una espiral, o sea, se nota que hay mucha más capacidad motriz fina que en el primero, ¿ya? No hay una motivación real por representar objetos, pero cuando ya tiene nombre, sí, a pesar de que a lo mejor el niño esté tratando de simbolizar en esta imagen, no sé, dice que esto es un perro, ¿cierto? Ahí hay un interés. Ya en la siguiente etapa, que es la etapa preesquemática, sí hay una mayor intencionalidad, ya de representar algo. Se llama preesquemática porque se elaboran esquemas que en realidad se parecen a cosas de la vida real, pero no son tan reales, ¿por cierto? Por ejemplo, lo más probable es que se dibujan estas formas que tienen, nosotros también le llamamos que son como tipo renacuajos, ¿cierto? Que tienen colores, no siempre el color es concordante con lo que es en la vida real, pero si se fijan acá hay un intento de sol, acá también, al menos acá hay un trato de ser un pasto, ¿cierto? Verde, entonces no hay mucha coherencia, pero sí. Y estos tipos de renacuajos llama bastante la atención que sea una cara grande, redonda, que representa en este caso lo que los niños tienen más a mano, que es la cara de las personas. Pues, ya por eso es que normalmente el dibujo siempre lo primero que dibujan es esta carita, ¿ya? Y la tercera etapa, que es la que viene posteriormente, es la etapa esquemática, que esta no corresponde a la etapa de la segunda infancia, corresponde a la tercera infancia, y de alguna forma aquí ya hay una representación mucho más real, obvio que es estructurada, no tiene sombra, no tiene elementos gráficos así como más elaborados, ¿ya? Pero sí hay una mucha más coherencia entre el color y la forma. A veces hay dibujos que son personalizados, personificados, como por ejemplo ahí la nube tiene dos puntitos, el sol tiene carita, ¿cierto? También aquí hay elementos de fantasía ligados, ¿ya? Así que es como para tener la noción de la continuidad, al menos en esta fase. Y para ir avanzando, también la última habilidad cognitiva relevante tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Porque ya habíamos hablado anteriormente que los niños son capaces de poder, digamos, aprender las primeras palabras y desarrollar una buena cantidad de palabras, pero entre los 3 y los 6 años lo que más va a aumentar es la capacidad de adquirir estas palabras, ¿cierto? De adquirir el vocabulario. La expansión del vocabulario es lo que más se va a dar. Y podemos ver que a los 3 años un niño puede utilizar entre 900 y 1000 palabras y a los 6 años ya aumenta incluso 2600. Pero no nos olvidemos nunca que los niños siempre van a entender mucho más de lo que son capaces de decir. Entonces se estima que un niño en esta etapa podría ser capaz de entender más de 20.000 palabras, o sea, es muchísimo más, ¿ya? Por eso es que uno siempre tiende a utilizar esta frase de que son como esponjas, porque obvio, porque están captando todo y porque además el lenguaje no siempre se expresa de forma verbal, también se expresa de forma no verbal, a través de los gestos, a través de las expresiones, ¿cierto? ¿Cómo es que los niños adquieren tanta cantidad de palabras? Lo más probable es que usando una estrategia que los adultos también usamos, que se llama mapeo rápido, y que básicamente tiene que ver con poder observar las palabras que más se repiten en la sociedad, poder tratar de entender el significado que tienen y luego posteriormente usarla, ¿ya? Entonces, luego que la han escuchado 2, 3 veces, los niños ya la incorporan como un patrón, ¿cierto? Como lo veíamos en el video anterior, y de esta forma la utilizan. Y puede que en algunas ocasiones se equivoquen, ¿cierto? Pero lo más probable es que eso sea utilizado, ¿ya? Dentro del lenguaje observamos entonces que también hay obviamente errores, los niños no adquieren esta capacidad de hablar de forma perfecta, entonces a los 3 años van a haber dificultades para diferenciar a veces entre el tú, el yo, el ellos, a veces utilizan oraciones cortas y sencillas, a veces en el artículo, por ejemplo, pueden decir la algo y la, no sé, un artículo de algo que no corresponde. A los 5, entre los 4 y los 5 años ya utilizan oraciones mucho más completas, mucho más largas, más difíciles, declarativas, interrogativas, o sea, hacen preguntas, de hecho, en esta etapa por todo, ¿ya? Y ya hacia más adelante ya hay una fluidez mucho más notoria en el lenguaje. Les voy a mostrar un pedacito de un video donde podemos observar una niña que a mí me llama mucho la atención, que es de este mismo programa, porque ella tiene una capacidad de comunicar muy interesante, ella comunica muchísimo, ya tiene un vocabulario muy enriquecido, sin embargo, tiene algunas dificultades para elaborar ciertas palabras, tiene algunas
dificultades ahí en los sonidos de las palabras y vamos a ver, ¿ya? Aquí ya está. Aquí ya ha acabado yo. Dame mi plata. Dame mi plata. ¿Está aquí? ¿Es tu plata de aquí? No, mi plata va aquí. Sácamela ahora mismo. Si vuelves donde me dé la gana. Si vuelves a hacer eso, se lo voy a decir que no quieres hacer caso. ¿Tú dónde la vas a poner? Aquí. Hay cosas que realmente nos olvidamos de los niños y es la espontaneidad con la que viven. Yo no quería plantar. Tengo algún beso en mi levanta. Un gusano o algo. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Solo es una pequeña hormiga soldado. ¡Hay un beso! ¿Dónde? Aquí. Tiene todo. Aquí. Ha sido un momento tan natural y tan bonito cuando han ido sus amigas, sus nuevas amigas, a ver qué es lo que sucedía. Es que como no te vas a reír. Yo creo que su beso tira. No es nada más que una pequeña hormiga soldado. A ver, por aquí dentro. ¿Qué era? Era un poquito de arena, de tierra. Pensaba que era un beso. Había algo electro de levanta y pensaba que era un beso, pero solo era un poco de tierra. Ya, entonces si se fijan, esa niña comunica súper bien, pelea incluso y todo, sin embargo tiene problemas súper notorios para poder articular las palabras, ¿ya? Probablemente esa niña requiere algún tipo de apoyo un poquito más grande si esta dificultad persiste, pero nosotros podemos observarlo en relación a sus compañeritos ahí, que ellos no presentarían esta dificultad de forma tan notoria, ¿ya? Ahora, otra habilidad que tiene que ver con esto mismo que podemos ver en el video es la mejora en las habilidades pragmáticas, ¿ya? Que tiene que ver con cómo los niños piden las cosas, en el fondo, en la medida que los niños son capaces de entender que el otro tiene una perspectiva del mundo distinta, van a desarrollar como una mejor intención comunicativa, que eso significa la pragmática, ¿ya? Entonces desarrollan algo que nosotros le llamamos habla social y que tiene que ver con poder adecuar el lenguaje hacia otra persona, dependiendo de quién me está escuchando. Muchas veces los niños, uno observa que no les cuesta ajustarse a esto, porque ven a un adulto y lo tutean, ¿cierto? Le dicen, oye tía, tú, ¿cierto? Y eso es muy, muy gracioso y tiene que ver con que están adecuando recién ese lenguaje. Sin embargo, pasa muy frecuentemente que uno observa niños muy pequeños, de 3, 4 años, que le hablan a los bebés como si fueran bebés y adecúan su lenguaje y su tono de voz y todo a esto. Así que la verdad es que a eso nosotros le llamamos habla social, que tiene que ver con cómo ellos adecúan su comunicación dependiendo de quién esté escuchando. ¿Ya? Y mucho de esta habilidad se puede estimular a través de contar cuentos, disertaciones, exposiciones, que ellos tengan la posibilidad de expresarse, ¿cierto? En distintas audiencias. Para ir finalizando, entonces, les cuento que en esta etapa también se desarrollan las primeras preparaciones para adquirir el alfabetismo, por lo tanto, es súper importante. Por ejemplo, uno dice, bueno, esa niña que habla mal, ¿cierto? Que probablemente tiene una dislalia, ¿cierto? Que es esta dificultad con una vocal, ¿cierto? Em, puede suceder, ¿cierto? Y que la preparación para poder, que da lo mismo, que en el fondo se le va a pasar, pero en el fondo, ¿por qué es que es tan importante y por qué hay tantos fonoaudiólogos en esta etapa? Porque en la medida que los niños comprenden bien cómo son las palabras y cómo suenan, también es mucho más fácil después adquirir la lectoescritura. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que los niños entiendan, para poder armar frases y poder luego armar oraciones, es muy importante que ellos adquieran esta etapa, ya que lo adquieran correctamente. Entonces, esta etapa los niños tienen que ir desarrollando habilidades que le permitan decodificar las palabras escritas, o sea, entender las letras que componen algo, la conciencia fonémica, o sea, cómo suenan las palabras, cómo se llaman las palabras, otorgarle un simbolismo a cada palabra, ¿cierto?
y posteriormente vincular los fonemas con los grafemas, o sea, el sonido con la imagen. Por eso es que muchas de las estrategias que se utilizan, sobre todo en educación parvularia, tiene que ver con, por ejemplo, la letra I es una señora que tiene un gorrito, ¿cierto? Y que lo podemos situar como una isla, porque la isla empieza con I y la isla es una imagen, entonces imaginamos, luego nos ponen la I, vemos la I, que es una imagen, ¿cierto? Inmediatamente la asociamos. A eso tiene que ver, ¿ya? Eso es asociar, tiene que ver con esta asociación fonema y grafema, ¿ya? Y la interacción social se ha estudiado que es una de las habilidades más importantes para promover el alfabetismo emergente. Ya a la medida que los niños tienen más posibilidades de vincularse, de escuchar a los papás que hablan correctamente, de utilizar un vocabulario nutrido, de tener al alcance, ¿cierto? Lecturas favorables para ellos, que puedan tener a la mano, ¿cierto? Estos libros donde obviamente están adecuados y no solamente es pura escritura, sino que hay una imagen y hay un par de letras, ¿cierto? Estimularía esta habilidad para poder adquirir la lectoescritura posteriormente. ¿Ya? Así que eso es lo que tengo que contarles respecto a las habilidades cognitivas de la segunda infancia.